Buen día. El día de hoy venimos a presentarles mis compañeros y yo una presentación que les hablará sobre la geometría euclidiana. Pero para estudiar la geometría euclidiana tenemos que preguntarnos primero qué es la geometría. La geometría es el estudio de las propiedades y las figuras compuestas por líneas y puntos. Algunas de esas figuras son cuadrado, triángulo, un círculo, un rectángulo y también podemos incluir los ángulos. Adentrándonos un poco más de la geometría, sabemos que en deriva sale de geo, tierra y metrons, medida. Y la geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades, las medidas y la relación de las figuras en el espacio. La geometría es la disciplina muy amplia que abarca varios subcampos, como la geometría euclidina, la geometría analítica, la geometría diferencial, la geometría topológica y la geometría algebraica, y entre otras. En la geometría existen varios campos. Uno de estos es la geometría euclidiana, que se representa por estudiar las figuras planas y tridimensionales, que utiliza los axiomas de Euclides y es estudiada por muchos en la geometría. La geometría analítica es aquel que estudia las figuras geométricas utilizando la geometría y el álgebra, que utilizando los puntos cartesianos en el plano. Existe la geometría diferencial, que es aquella que utiliza las figuras geométricas curvas o con superficies curvas, como en el medio de la física, la ingeniería y también la matemática aplicada. La geometría algebraica se utiliza más que todo con las ecuaciones geométricas para resolver ecuaciones polinómicas y se utiliza mucho en la criptografía o en la geometría algebraica avanzada. La geometría topológica, aquella que estudia las figuras con transformaciones continuas, como la deformación o el estiramiento, y se utiliza más que todo en la materia de física o teoría de cuerdas o teoría de nudos. Entonces, en este trabajo nos enfocaremos en la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es uno de los subcampos más estudiados y conocidos de la geometría, que se centra en el estudio de las propiedades de figuras planas y tridimensionales. Euclides, que describe en su libro de textos sobre la geometría los elementos, el enfoque de Euclides consiste en asumir un pequeño conjunto de axiomas intuitivamente atractivos y deducir muchas otras proposiciones a partir de ellos. Los axiomas de Euclides son los principios fundamentales que rigen la geometría euclidiana o la geometría plana, que esa representa la forma correcta de la construcción de geometrías planas o las figuras geométricas, como la forma de crear rectas mediante dos puntos o la formación de una circunferencia teniendo un, un radio y un centro, o también la igualdad de ángulos opuestos. Los cinco postulados de los axiomas de Euclides son: el primero, axioma de la recta, el cual nos dice, dados dos puntos, siempre se puede trazar una línea recta que los una. El segundo es el axioma de la distancia, el cual dice, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. El tercero es el axioma de la congruencia. Si dos figuras son idénticas en todos sus aspectos, entonces son congruentes y se pueden superponer exactamente una sobre la otra. El cuarto es el axioma de los ángulos. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. El quinto y último es el axioma de las paralelas. Dada una línea recta y un punto fuera de ella, existe una única línea recta que pasa por ese punto y nunca se encuentra con la primera línea. Es decir, dos líneas paralelas nunca se encuentran. Estos cinco axiomas proporcionan las reglas básicas para la construcción de figuras geométricas y la deducción de teoremas y propiedades en la geometría euclidiana. A pesar de su aparente simplicidad, estos axiomas han sido la base de la geometría durante más de 2000 años y han tenido una enorme influencia en el desarrollo de la matemática y la física.
Los elementos de Euclides. El libro Los elementos de Euclides es una obra clásica en matemáticas que consta de 13 libros que abordan diferentes temas de geometría. Cada libro se divide a su vez en proposiciones que establecen teoremas, corolarios y demostraciones. Los 13 libros y sus contenidos se pueden resumir de la siguiente manera. Libro número 1. Se presenta la teoría de puntos, líneas, ángulos y triángulos, incluyendo los primeros 28 axiomas de Euclides. Libro 2. Se trata el tema de la construcción de círculos y sus propiedades. Libro 3. Se dedican a la teoría de la división de un círculo en partes iguales. Libro 4. Se presenta el teorema de la igualdad de áreas de triángulos y paralelogramos. Libro 5. Se trata la teoría de proporciones y similitudes de figuras. Libro 6. Se presenta la teoría de la semejanza de triángulos y la división de una línea en segmentos proporcionales. Libro número 7. Se aborda la teoría de la división de una figura en partes iguales mediante la construcción de triángulos. Libro 8. Se trata la teoría de la proporción de figuras geométricas. Libro 9. Se dedican a la teoría de los números irracionales. Libro 10. Se presenta la teoría de la geometría en el espacio, incluyendo los teoremas de Pitágoras y Euclides. Libro 11. Se trata la teoría de la geometría en el espacio, incluyendo la teoría de la relación entre la altura y la hipotenusa de un triángulo. Libro 12. Se dedican a la teoría de la geometría en el espacio, incluyendo la teoría de la esfera y la circunferencia. Libro 13. Se presenta la teoría de las figuras sólidas, incluyendo la construcción de pirámides y conos. Teoremas y demostraciones. La geometría euclidiana es una rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar las propiedades y las relaciones de las figuras geométricas en el espacio a través de la utilización de los axiomas de Euclides y la aplicación del razonamiento lógico para deducir teoremas y demostraciones. Estos teoremas tienen una gran importancia en la geometría y en la matemática en general, ya que permite establecer propiedades de las figuras geométricas y resolver problemas relacionados con ellas. Entre los teoremas más conocidos de la geometría euclidiana se encuentran el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, el teorema de Euclides por infinitud de números primos, el teorema de Tales para cuadriláteros, teoremas de la bisectriz, teorema de la altura de un triángulo, teorema de un ángulo escrito. Las demostraciones en la geometría euclidiana suelen realizarse utilizando figuras geométricas, construcción y razonamientos lógicos. Se trata de una actividad que requiere paciencia, precisión y conocimientos profundos de la geometría euclidiana y sus axiomas. Los teoremas y demostraciones de la geometría euclidiana son una herramienta fundamental para la resolución de problemas y comprensión de propiedades de las figuras geométricas. Además, la demostración de estas afirmaciones es una muestra del poder de la lógica y el razonamiento matemático en la resolución de problemas complejos. La construcción de figuras geométricas con regla y compás es una técnica clásica que se ha utilizado durante los siglos en la geometría euclidiana. ¿Qué es la geometría basada en los axiomas y postulados de Euclides? Esta técnica consiste en utilizar únicamente una regla o una regla no graduada llamada pauta y un compás para construir figuras geométricas. La técnica se basa en la idea de que dos puntos determinan un segmento y de este se pueden trazar rectas y círculos con regla y compás. Las reglas se utilizan para trazar rectas y medir segmentos, mientras que el compás se utiliza para trazar círculos y copiar longitudes. A partir de esta herramienta se puede construir una gran variedad de figuras geométricas, desde los triángulos, cuadrados, hasta círculos y elipses. Bueno, por otra parte, podemos seguir con algunas de las construcciones más comunes que se pueden hacer con regla y compás. En estas incluyen, por primera parte, está la construcción de un segmento de longitud dada. Para construir un segmento de longitud dada se utiliza el compás para medir la longitud deseada y se traza el segmento con la regla. Por segundo, tenemos la construcción de la mediatriz de un segmento. Para construir la mediatriz de un segmento se utiliza el compás
para trazar dos arcos desde los extremos del segmento y se une el punto donde los arcos se cruzan y con una línea recta. Por otra parte, tercero, podemos ver la construcción de un ángulo de media dada. Para construir un ángulo de media dada, se traza una semirrecta con una regla y se utiliza el compás para medir la apertura del ángulo. Luego se traza un segundo arco desde el punto de la semirrecta y se intersecta con el primero. Por cuarto, podemos ver la construcción de la bisectriz de un ángulo y para ella, la bisectriz de un ángulo se traza dos arcos desde los extremos del ángulo con el compás y se intersectan en un punto. Luego se traza una línea que une el punto de intersección con el vértice del ángulo. Por quinto, está la construcción de un ángulo a partir de sus lados o de sus ángulos. Para construir un triángulo a partir de sus lados se trazan los lados con la regla y se une los extremos con líneas rectas. Y para construir un triángulo a partir de sus ángulos se trazan las semirrectas correspondientes a cada ángulo y se intersectan. Por sexto tenemos la construcción de un ángulo, la construcción de un cuadrado. Para construir un cuadrado se construye un rectángulo y se traza un perpendicular desde el centro del rectángulo hasta una de las esquinas. Luego se utiliza el compás para trazar un arco desde el centro hasta la esquina opuesta y se repite el proceso con las otras dos esquinas. Por séptimo, podemos ver la construcción de un pentágono regular. Para construir un pentágono regular se traza un círculo con el compás y se divide en 5 partes iguales. Luego se unen los puntos de división con líneas rectas para formar el pentágono. Octavo, la construcción de un hexágono regular. Para construir un hexágono regular se traza un círculo con el compás y se divide en 6 partes iguales. Luego se unen los puntos de división con líneas rectas para formar el hexágono. Por noveno, tenemos la construcción de un círculo de radio dado. Para construir un círculo de radio dado se utiliza el compás para medir el radio y se traza el círculo con el compás. Y décimo, por último, tenemos la construcción de una elipse dada por sus ejes. Para construir una elipse dada por sus ejes se trazan los ejes de la elipse con la regla y el compás se utiliza los ejes como guía para trazar la curva de la elipse. Bueno, por consiguiente podemos ver las aplicaciones. En la geometría euclidiana se aplica en muchos campos, como la arquitectura, la ingeniería, la física y la informática. También, por ejemplo, la geometría euclidiana se utiliza en la construcción de edificios y las estructuras, en el diseño de circuitos electrónicos y en la programación de gráficos por computadora. Algunos usos de la geometría en la vida cotidiana podemos ver la arquitectura. En la arquitectura, la geometría euclidiana se utiliza en el diseño y construcción de edificios y estructuras. Por ejemplo, utilizan principios geométricos para diseñar edificios simétricos, para calcular las proporciones adecuadas de las diferentes partes de un edificio y para determinar las dimensiones necesarias para diferentes elementos estructurales. En la ingeniería podemos ver que la geometría euclidiana se utiliza en el diseño y construcción de todo tipo de estructuras y sistemas como puentes, carreteras, túneles y maquinarias. Por ejemplo, los principios de la geometría euclidiana se utilizan para calcular la fuerza y la resistencia de los materiales, para diseñar estructuras que soporten cargas y para determinar la geometría de las piezas y componentes de las maquinarias. Por otra, podemos ver la física. En la física, la geometría euclidiana se utiliza para modelar y entender el comportamiento de los objetos y sistemas en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, en la mecánica clásica se utilizan principios geométricos para describir la trayectoria de un objeto en movimiento y para calcular su velocidad y aceleración. En la informática podemos ver la geometría euclidiana se utiliza en la programación de gráficos por computadora y en el diseño de algoritmos para resolver problemas geométricos complejos. Por ejemplo, los principios de la geometría euclidiana se utilizan para representar y manipular objetos en un entorno gráfico en 2D, 3D, para calcular la intersección de objetos y para realizar operaciones geométricas en general. Bueno, al final esperamos que les haya servido de mucha ayuda el video para que lo puedan comprender y sepan qué es la geometría euclidiana y sus principios, postulados, axiomas y aplicaciones y demás.
que sirven de mucha ayuda para las personas. Les agradecemos por la atención y muchas gracias.